Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Ramón Hernández y hoy vamos a revisar otro nuevo libro que tengo para ustedes. El libro se llama Data Literacy. Fue escrito por Ben Jones en el año 2020. Consta de 8 capítulos, 174 páginas. Lo que me gustó de este libro es cómo Ben Jones lo estructuró. En el capítulo 1 nos cuenta únicamente un concepto. En el número 2 habla sobre 2 conceptos. En el 3 sobre 3 conceptos y así sucesivamente. De manera que en el capítulo número 8 pues esperamos ver 8 conceptos, 8 cosas que nos comparte para que lo tengamos en cuenta en estos temas de data literacy. Entonces, pues me gustó bastante desde cómo lo estructuró Ben Jones y vamos a ver de qué trata. En la introducción lo que comenta Ben Jones es que lo que trata de hacer es los conceptos de data literacy y los descompone. Primeramente ve lo que es el literacy, lo dejo en inglés porque creo que es la mejor forma de dejarlo. Y nos dice que literacy es una primera en una primera acepción se refiere a la habilidad de saber leer y escribir. Eso es lo que tenía. Pero hay una segunda acepción que es la que aplicamos a estos temas de literacy, que es el conocimiento práctico en algún área de conocimiento. De manera que si juntamos data y literacy, diríamos que es el conocimiento práctico en el manejo y uso de los datos. Y es muy importante cuando hablamos de herramientas y de estas cosas que si nosotros únicamente aprendemos herramientas o intentamos aprender las herramientas sin mucha teoría atrás de ello, corremos el riesgo de usarlas para hacer daño, aunque sea de manera no intencional. Entonces es en lo que pone foco Ben Jones y nos dice, bueno, si vas a trabajar con datos, pues primero trabaja en el data literacy, que sería este conocimiento práctico. Arranquemos con lo que dice en el capítulo número 1. Habla del objetivo de los datos. Y nos dice, bueno, mira, el objetivo de los datos lo podemos representar a través de esta pirámide que seguramente muchos de ustedes ya han visto. Que en la base de la pirámide están los datos, después se convierten en información, después en conocimiento y después en sabiduría. En cada uno de estos niveles deberíamos de contemplar otro que es el entendimiento. Entre los datos y la información, el entendimiento de las relaciones de los datos. Entre la información y el conocimiento, pues el entendimiento de los patrones. Y finalmente, entre el conocimiento y la sabiduría, el entendimiento de los principios. Interesante es esta pirámide por lo que hoy encontramos en Google y en Wikipedia, por ejemplo. Ahí solo son datos e información, pero no el conocimiento ni la sabiduría. Eso lo tenemos que estar generando nosotros. Ya les decía que fue aumentado con conceptos. En ese capítulo 1 solamente vemos un concepto. Ahora veamos el capítulo 2 y nos dice los 2 sistemas de pensamiento. Aquí dice que los seres humanos pues tenemos 2 diferentes sistemas de pensamiento. Uno que es intuitivo y creativo y el otro, que lo denomina simplemente sistema 1 y sistema 2, el analítico y el lógico. Siempre entra primero el sistema 1, que es este intuitivo y creativo. Lo interesante que nos deja en este capítulo Ben Jones es que nos dice que ambos trabajan en conjunto, ¿no? A veces creemos que haciendo mucho análisis de datos vamos a estar únicamente en el sistema 2, en la parte analítica y en la lógica. Él lo que recomienda y lo que dice en este capítulo es que seamos conscientes que es muy bueno que ambos trabajen en conjunto. Ahora, el capítulo 3 habla sobre los 3 dominios de aplicación. El primero, pues es el dominio profesional, que es en el que normalmente nos desenvolvemos con el tema de los datos. Y lo que nos dice Ben Jones es que no solamente los especialistas en datos son los que deberían de
de interpretar y de dar sentido a los datos, ¿no? Todos los que tenemos de alguna u otra forma en nuestro ámbito profesional contacto con los datos, deberíamos de trabajar en esta parte. Otro dominio es el del dominio público. Aquí seguramente muchos de ustedes han escuchado el tema del Open Data. Pues bueno, el Open Data es un movimiento a nivel mundial en el cual cada vez las personas tenemos accesos a más datos sobre nuestro mundo, sobre lo que compramos, sobre cómo es el gobierno. Por ejemplo, aquí en México está la parte de Compranet y podemos ir viendo cómo son las asignaciones y las adjudicaciones de contratos y podemos identificar malas prácticas en estos temas, cosas como es la salud. Cuando fue el tema de COVID, podíamos ir viendo en las fuentes oficiales cómo iba siendo el desarrollo de este tema de COVID, o en el clima. Seguramente muchos de nosotros podemos ver cómo son el clima a lo largo del año, a lo largo de la semana en ciertos lugares, y los podemos tomar para tomar decisiones, perdón. Y algo que me gustó en las reflexiones que hace Ben Jones en su libro es que, al igual que pasa con la lectura de los libros hay muchísimos para leer, pero aquella persona que no lee libros o que no consulte estos datos que están en este movimiento del Open Data, pues no va a poder sacar ventajas sobre esos datos, y personas que sí lo hagan podrán obtener ventajas y superar a estas que no lo hicieron. Y el último de los dominios es uno que tal vez muchos de nosotros no hacemos o no ejecutamos: el dominio personal. Hoy, con todos los dispositivos que recaban información acerca de nosotros, seguramente podríamos, si gestionáramos mejor estos datos o si los entendiéramos mejor, tener un autoconocimiento de nosotros mismos. Cómo es nuestro peso a lo largo de un año, cómo hacemos la distribución de nuestros ingresos, qué tantas calorías quemamos por la actividad física que hacemos, qué tan bien dormimos, etc. Entonces, si nosotros vamos haciendo un registro de todos estos datos y los vamos poniendo en una tabla respecto al tiempo, al término de un año, seguramente podamos conocer más cosas acerca de nosotros mismos con los datos que nosotros mismos estamos generando y que estamos capturando en los distintos dispositivos que nosotros tenemos. En el capítulo 4, lo que nos dice Ben Jones es los 4 tipos de escalas de datos. Y aquí habla de que nosotros agrupamos estos 4 tipos de escalas de datos en 2 grandes grupos. El primero, que le llamamos cualitativas, que ahí entraría la escala nominal y la ordinal, y la siguiente, cuantitativas, que entraría la escala de intervalo y de la escala de ratio. Vamos a ver cada una de ellas. En la escala nominal, esto lo que nos dice Ben Jones es que actúan únicamente como etiquetas. Por ejemplo, el nombre de las frutas, ¿no? Son letras, ¿no? Yo tengo manzanas, peras, mandarinas, solamente utilizo letras. Y son etiquetas para identificar algún objeto del mundo real. Números en una camiseta de fútbol, por ejemplo, yo digo el jugador, el 11 o el 12 o el 15 en el fútbol. O una combinación de letras y números. Las placas de un auto, ¿no? Por ejemplo, las placas de mi auto son 826 AAB. Esas son las placas de mi auto. Nos sirven únicamente como etiquetas. Hay otra escala, la escala ordinal. Esta lo que hace es indicar el orden de los diferentes niveles de una escala. Por ejemplo, chico, mediano y grande, en tallas de ropa. O si hablamos de competencias deportivas, medallas de oro, plata y bronce. O si ya hablamos de los temas de madurez en la gestión de datos, pues los diferentes niveles de madurez que pudiera tener una organización, que podrían ir del 1 al 6. Lo que nos dice que debemos tener de consideración en esta escala ordinal es que la diferencia entre chico, mediano y grande, o entre plata y oro, no es equivalente, no es equidistante. Lo mismo pasa con los temas de madurez en la gestión de datos.
Tal vez un número 3 respecto a un número 4 no tiene la misma distancia o el mismo esfuerzo que pasar de un nivel 4 a un nivel 5. Viene otra escala, la escala de intervalo. Ahí lo que nos dice es que en este tipo de escalas los puntos sí son equidistantes y por lo tanto podemos hacer operaciones aritméticas. Por ejemplo, en temas de temperatura, pues nosotros podemos decir 10 grados centígrados, 20 grados centígrados o grados Fahrenheit, etc. En el tema de los años, también nosotros podemos hacer operaciones, ¿no? Si yo nací en cierto año, no sé, yo nací en 1980 y ahora es 2022, pues puedo decir que tengo 42 años. O las coordenadas de latitud y longitud. Otro tema interesante que tiene esta escala de intervalo es que dice que los ceros pues son relativos, ¿no? Decir 0 grados centígrados no quiere decir la ausencia de temperatura, ¿no? Es un tema relativo que pusimos. Igual, hablando de los años calendario, pues dice que, comenta que el año 1 después de Cristo, el año inmediato anterior es el año 1 antes de Cristo, no existió el año 0 en el calendario. Entonces, algo interesante a tener en cuenta en las escalas de intervalo. Y después viene la escala de ratio. Esta, a diferencia de la intervalo, sí tiene un 0 absoluto y podemos agruparlas a su vez en escalas de ratio fundamentales y en escalas de ratio derivadas. Las fundamentales son cosas como la longitud y el peso que podemos medir directamente. Yo, si me subo una báscula, voy a obtener el peso. O si quiero ver qué distancia hay de un punto A a un punto B, pues con una cinta métrica podría obtener la longitud o la distancia que existe. Hay otras que son derivadas y que son funciones matemáticas que nosotros hacemos a partir de magnitudes fundamentales, como pudieran ser la velocidad en kilómetros, que son kilómetros por hora. La distancia, los kilómetros que recorremos en una hora, esa nos da una medida de velocidad. Ahora, el siguiente capítulo es el capítulo 5 y habla sobre las 5 formas de análisis de datos que nosotros tenemos, o las que Ben Jones identifica. La primera es el análisis descriptivo. Y acá nos dan muchos consejos, desarrolla muchos ejemplos muy interesantes, pero el que más recuerdo es que decía que la mediana pues se sugiere cuando hablamos de precios, salarios o patrimonio, ¿no? Es mejor utilizar ese tipo de medida que usar el promedio. Y tenemos algunos ejemplos de estas, ¿no? Por ejemplo, contar, el máximo, el mínimo, las sumas, los ratios, las proporciones, los porcentajes. Todo eso es lo que hacemos cuando estamos haciendo un análisis descriptivo. Si estamos haciendo un análisis inferencial, pues ahí trata de responder la pregunta de ¿qué pasa con el resto? A diferencia del análisis descriptivo, en el que solo usamos los datos que tenemos, en este caso también usamos o intentamos usar los datos que no tenemos. Cuando resulta muy caro recolectar estos datos de todo el universo que queremos analizar, pues entonces tratamos de obtener información de una cierta población a partir de una muestra. Y dentro de conceptos y temas a considerar cuando hacemos un análisis inferencial son los sesgos que nosotros podemos cometer en las muestras. Cuando nosotros, cuando nuestra muestra es muy diferente al total de la población, entonces podemos estar cometiendo sesgos asociados con la muestra. Por ejemplo, voy a poner 2 casos hipotéticos. Yo quiero saber sobre los jubilados en México y las preguntas las hago a los habitantes de Uruguay. Pues seguramente ahí el sesgo va a ser muy, muy amplio. O yo puedo tener sesgos de cobertura. Por ejemplo, solo hago encuestas telefónicas. El solo hacer encuestas telefónicas puede dejar fuera aquellos que no tienen líneas telefónicas. Y si hice una encuesta, pues ahí hay un sesgo, ¿no? Por este tema de un sesgo de subcobertura que le dicen. Luego viene un sesgo de autoselección.
Ese sería otro ejemplo. Este se da cuando personas pueden decidir participar o no en una encuesta que organizo. Han ido a algunos, por ejemplo en el aeropuerto, les recuerdo que hay algunos que nos dicen cómo fue su experiencia utilizando los baños de este aeropuerto. Pues bueno, yo puedo decidir participar o no, y probablemente solamente participan aquellas personas que tienen algo para quejarse. Ahí hay un sesgo de autoselección. Viene el diagnóstico, el análisis de diagnóstico. Este trata de responder qué está pasando. Es lo mismo que hacen los doctores cuando vamos a consultarlos, ¿no? Tratan de encontrar correlaciones, identificar outliers, etc. Luego viene el análisis predictivo. El análisis predictivo, la pregunta que trata de responder es ¿qué es probable que suceda? Yo ya tengo datos históricos mediante los cuales puedo predecir el futuro, haciendo forecast. Una cosa a tener en cuenta y que aprendimos con este COVID-19 es que el futuro no siempre se ajusta a lo que dice nuestra historia. Y finalmente tenemos el análisis prescriptivo. Este análisis prescriptivo lo que nos dice es que la pregunta que trata de responder es ¿qué debemos hacer? Un ejemplo común aquí es decidir qué productos vamos a vender. Si tenemos estrategias de cross-selling o de upselling, en función de lo que otros clientes ya hayan comprado o calificado en el pasado. También se le conoce a este tipo de análisis prescriptivo los análisis de afinidad o los análisis de una canasta de mercado. El ejemplo típico de los pañales y la cerveza que se utiliza en muchos temas de analítica cae en este análisis prescriptivo. El análisis prescriptivo no necesariamente, nos dice Ben Jones, tiene que ser automatizado. Las decisiones pueden involucrar a seres humanos. Por ejemplo, cuando jugamos ajedrez usando algún software, este software nos hace varias recomendaciones de los movimientos, incluso nos puede dar la probabilidad de ganar con cada uno de los movimientos que pone en este menú que nosotros tenemos. Pero la decisión final de qué pieza mover, siempre la tendremos nosotros como seres humanos. En el capítulo 6, ahora habla sobre las 6 formas de visualización de los datos. Y aquí quiero contarles, antes de llegar a esas 6 formas, algo que también compartió Ben Jones en su libro y que se me hizo muy interesante, que yo no conocía. Esto primero, que es el cuarteto de Anscombe. Anscombe es un matemático y estadístico que en 1973 generó este cuarteto de valores. Son valores de X, Y que nosotros podemos graficar en un eje de X y Y, y comprende 4 conjuntos de datos que tienen las mismas propiedades estadísticas, pero que si ya vemos la parte gráfica, veremos que son muy diferentes. Incluso aquí, si los podemos ver, son diferentes, ¿no? Si nosotros analizamos estos 4 conjuntos de datos, vamos a ir viendo un poco las características que tienen. Vean, si ya los graficamos, vemos que tienen las mismas propiedades estadísticas, tienen la misma media o promedio, la misma variancia, la misma correlación. Esto lo podemos ver muy fácil si ya tenemos una visualización, pero si solamente nos quedamos con el tema estadístico, podríamos decir que son datos iguales, ¿no? Que son datos que son estadísticamente muy similares. Otra cosa de la cual nos habla, hablando de visualizaciones, es que se han hecho muchos estudios sobre las mejores visualizaciones para diferentes tipos de información o de datos que nosotros queremos presentar. Y nos pone solamente un ejemplo, que es el que yo quiero compartir aquí con ustedes.
Por ejemplo, ¿cuánto vale cada área de rojo? ¿No? Suponiendo que la área A tiene un valor de 1. Bueno, el valor para todos los casos es 1.7. Y seguramente la mejor forma, después de muchos estudios, la mejor forma que podría darnos una visualización para obtener esta información del 1.7 es la gráfica de barras, que es la primera que vemos nosotros. Vean cómo en una gráfica de área, que son círculos, tenemos el 1 y el 1.7, pues sí podemos identificar que es más grande, pero tal vez el 1.7 nos cuesta más trabajo. O vean en una gráfica de pi, si yo grafico el 1.0, el otro 1.7 tal vez sería un poco más difícil de visualizar. Y bueno, con estas cosas previas que nos da Ben Jones, nos propone sus 6 formas de visualización de datos. Las primeras son cifras. Cifras, pues son escenarios operacionales o preguntas curiosas, lo que nosotros tratamos de resolver. Queremos conocer en qué año se llevó a cabo la Revolución Mexicana, ¿no? O cuántos años tiene tal artista famoso que seguimos. O cuál es la cotización del peso contra el dólar el día de hoy. Bueno, esos son datos que solamente son únicos y nos sirven para tener cierta información, ¿no? ¿Cuál es la temperatura el día de hoy? Lo que nos dice que debemos de tener en consideración cuando estamos haciendo esto es asegurar que conocemos el sistema de numeración utilizado, ¿no? Que si yo digo, hablando de temperatura y digo 57, pues pueden ser tanto grados centígrados como grados Fahrenheit. Entonces yo tengo que estar seguro de entender el sistema de numeración que se está utilizando. O si yo hablo en litros y en galones, pues también es muy importante. El siguiente son las tablas, la siguiente manera de visualizar los datos. Muestra cada uno de los valores con un alto grado de precisión. Lo veíamos en el cuarteto de valores que hizo Anscombe. Ahí podríamos ver ejemplos de cómo eran las tablas. Generalmente es en filas y columnas y es lo que tienen las hojas de cálculo y los sistemas manejadores de bases de datos relacionales. La tercera forma de visualización, pues bueno, son las estadísticas. Las estadísticas resumidas son bastante útiles para describir un conjunto de números muy grandes. Podemos tener medidas de tendencia central, como pudiera ser la media, la mediana, la moda, o medidas de dispersión, como pudiera ser la varianza, la desviación estándar. Pero, como veíamos con el cuarteto de Anscombe, no siempre ver las tablas y ver las estadísticas nos permite encontrar, patrones o encontrar cosas diferentes que tengan estos datos o en común que tengan esos datos. Para eso tenemos las visualizaciones. Lo que hacen las visualizaciones pues es revelar ciertos patrones acerca de los datos. Hay muchos experimentos, les contaba, de data visualization, que tratan de seleccionar las mejores visualizaciones para una mejor representación de los datos. La quinta forma de visualización son los tableros, son dashboards, ¿no? Son vistas de datos que combinan elementos que pueden ser cifras, tablas, estadísticas, visualizaciones, con el único fin de comunicar múltiples aspectos de una situación dada. Estos los vemos diariamente en nuestras organizaciones, tableros de control o dashboards. Y ya la sexta forma de visualización pues son historias de datos. Ahí son ya conjuntos de hallazgos obtenidos de los datos con los cuales nosotros creamos una narrativa. Pueden darse mediante presentaciones en vivo, artículos, reportes, blogs, videos, en los cuales ya contamos una historia, creamos una narrativa basada en muchos de los datos que tienen cifras, tablas, estadísticas, visualizaciones, tableros y una narrativa con la cual desarrollamos una historia. Capítulo 7. Los 7 grupos de actividades de datos que nosotros hacemos.
Aquí lo que nos dice Ben Jones es que, bueno, para convertir de esa pirámide que veíamos de datos, información, conocimiento y sabiduría, para que los datos puedan pasar de esta etapa inicial de los datos hasta la sabiduría, pues necesitamos realizar diferentes actividades que no necesariamente las realiza un rol específico, ni tampoco tienen un orden predeterminado para realizarse. Las 7 actividades que nos propone Ben Jones son estas. Primeramente, la creación de los datos, ya sea que los vayamos a generar o los vayamos a comprar. Bueno, ya estamos creando los datos. Construir las fuentes de datos donde los vamos a estar almacenando. Preparar los datos. Y dentro de esta preparación de los datos pues está encontrarlos, limpiarlos, reestructurarlos, combinarlos, para después pasar al grupo 4 que habla del análisis de los datos. Ahí aplicamos las 5 técnicas del capítulo 5 que nos propone Ben Jones. Después hacemos la parte de presentación de los datos, después el tema de consumo de los datos y finalmente la toma de decisiones basada en los datos. Para este grupo de actividad 7, recordar siempre, nos dice Ben Jones, la parte intuitiva y la parte analítica que nos contó en su capítulo 2. Y ya finalmente llegamos al capítulo 8, que es el capítulo final, que habla de las 8 preguntas que debiéramos hacernos sobre los datos. Veamos cuáles son. Primer pregunta: ¿por qué te importan los datos? ¿Para qué quieres esos datos? ¿Para tomar una decisión? ¿O para justificar una decisión que ya tomaste o que alguien más ya tomó? ¿De dónde provienen los datos? Si la fuente no está informada, pues lo mejor sería no usar esos datos para tomar decisiones. Pregunta número 3. ¿Quién es dueño de los datos y quién los actualiza? Bueno, cada persona trata de hacer su mejor esfuerzo respecto a sus tareas relacionadas con los datos de acuerdo a la manera en que son evaluadas por ello. Entonces, entender quiénes son los dueños y quién los está actualizando nos puede decir mucho acerca de los datos. La pregunta número 4 es: ¿cuál fue la última actualización de los datos? Es tratar de identificar la última fecha de actualización de los datos. Si yo quiero conocer el tipo de cambio del peso frente al dólar y me dan un valor y dice 18.50, pues sería muy bueno que yo supiera de cuándo es esa cotización, porque si yo voy a tomar una decisión con ese valor de 18.50, probablemente tome una mala decisión. Si la fecha para la cual yo quiero tomar esa decisión es el día de hoy. La pregunta 5 es: ¿cuáles son las variables más importantes? La pregunta número 6: ¿cuáles son las definiciones de las variables importantes? En ocasiones, las variables no son lo que nosotros pensamos que son, ¿no? Por estos problemas de la mala gestión que tenemos de los datos, a veces un campo que tiene un cierto nombre y que creemos que tendría cierta información, no es lo que nosotros creíamos. La pregunta número 7 es: ¿cómo se midieron, recopilaron y almacenaron los datos? Por ejemplo, hablando del peso, sería muy bueno determinar si el peso de un grupo de personas que nosotros estamos analizando se obtuvo mediante una encuesta, preguntándole a cada persona cuánto pesa y que te dijera, bueno, pues yo creo que peso como 90 kilos, como 80 kilos, o lo tomaste directamente de haber subido a cada una de estas personas a una báscula electrónica y obtener de una forma precisa el peso en kilogramos. Y en la pregunta número 8, pues bueno, ¿cuánto tiempo tengo para considerar estos datos? Aquí habla Ben Jones de evitar la parálisis por análisis. A veces nos llenamos de datos y no tomamos ninguna decisión. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una selección de jugadores de fútbol americano y tenemos 6 meses aún para tomar esa decisión, pues ahí podemos consultar muchísimos datos, ver muchas estadísticas, ver muchos dashboards, porque no hay prisa para tomar esa decisión, tenemos 6 meses. Pero hay otras situaciones en las cuales no tenemos esa cantidad de tiempo y no podemos darnos el lujo
de dejar pasar mucho tiempo para tomar esas decisiones. Pues bueno, esto es de lo que nos habla Ben Jones en su libro. Usen estas ideas para mejorar el conocimiento práctico en el manejo y uso de los datos en su organización. Y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.